acuerdo. El gobierno siempre sigue teniendo una explicación que además cuadra con la conducta del campo opositor. Ellos no consiguen ya con quién ponerse de acuerdo de manera que permita decir aquí está representada la oposición. Y los opositores, por supuesto, tenemos la dificultad de que, por ejemplo, el caso del CNE, que costaba que todos los grupos opositores le dieran al gobierno, mira, estos son los candidatos de la oposición. Los nombres que fuesen, no importa, pero que hubiese sido un acuerdo, que hubiese nacido en el campo de los grupos opositores, una reunión de tantas que se hacen, se proponen unos nombres, se buscan unos nombres y se designa un grupo de 2 o 3 que se vayan a sentar con los negociadores del gobierno y digan, mira, este es el acuerdo de la oposición. Si eso hubiese ocurrido, seguramente todas las especulaciones que hoy se tienen sobre el tema del CNE por parte de algunos de los sectores opositores no existirían. Si hubiera electo un CNE efectivamente totalmente potable, pues estaría representado todos los sectores de la sociedad venezolana que están presentes en la Asamblea y los que no están presentes también, y hubiese quedado de esa manera. ¿Cómo eso no ocurre? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno ya no se sienta ni con la plataforma, ni se sienta en México, ni se sienta más allá, ni más acá. El gobierno se sienta directo con los americanos a negociar lo que les interesa negociar. ¿Qué están negociando ellos con los americanos? Bueno, todo lo que se sabe en materia de dinero, que se irá viendo los resultados en la medida que el tiempo avance. Y el dinero aparezca. Y el dinero aparezca, porque no solamente ellos negociaron una cantidad de dinero en México que nunca les fue entregada, que estaba claro que no se les iba a entregar nunca, porque eso no se puede negociar de esa forma. Pero ellos lo hicieron, ¿por qué? Para que les sirviera de chantaje para todo lo demás que dijeron después, que hasta que no le cumplieran el acuerdo tal, ellos no se volvían a sentar. Es decir, el gobierno actúa dentro de toda su visión radical que le sirve para todas las cosas que a ellos les gusta hacer, y los opositores siguen, o seguimos, para hablar en primera persona, sin poder ensamblar un escenario que permita que ante temas como ese, el tema del CNE es un tema de todo el país, no es un tema de 2 o 3 partidos o para que el gobierno lo manipule de la manera que lo manipula. La oposición debe haber tenido un mecanismo que permitiera presentar, como si tú fuese a discutir el tema económico. El tema económico implica que tú tienes que convocar a Fedecámara, a los trabajadores, a los partidos, a la sociedad civil, y entre todos tratar de armar la proposición que tú le quieras hacer al gobierno, si de lo que se trata es de buscar acuerdos con el gobierno. Pero como no estamos en condiciones de hacer eso todavía, todo el gobierno se aprovecha, hace las cosas que está haciendo. Es evidente que el que sirve en este momento de interlocutor con el gobierno es el gobierno de los Estados Unidos, a través de quien sea. Todavía no sabemos exactamente de qué dimensiones serán las cosas que van a ocurrir, pero es evidente que eso está pasando independientemente de todo lo que se diga en el gobierno de los Estados Unidos de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela sigue teniendo en sus manos algo que los Estados Unidos requieren en las circunstancias de hoy de manera inmediata y segura. Es el petróleo. Entonces, mientras eso esté allí, habrá la posibilidad de que el gobierno norteamericano le diga a Maduro y compañía, mira, vamos a resolver lo de las sanciones. Seguramente el gobierno dirá, el gobierno norteamericano, las sanciones generales. Maduro dirá, no, la que yo quiero es esta que me estás tirando a mí, que tiene Diosdado, que tiene Jorge, que tiene el otro, que son sanciones personales, que es otro tipo de sanciones. Nosotros hemos dicho, hasta la saciedad, que el mecanismo de las sanciones siempre ha sido utilizado por los gobiernos autoritarios para justificar su desastre. El gobierno dice, no, las sanciones son los responsables, o es responsable de todo lo que está pasando. Y resulta que la economía venezolana, ¿cuándo fue que se destruyó o comenzó la destrucción? Desde aquella vieja palabreja de Chávez que dice, exprópiese. Ahí comenzó el desastre, y eso no tiene nada que ver con el problema de las sanciones. Las sanciones fueron mucho tiempo después, y así como eso, tú puedes conseguir como el país está destrozado en todos los escenarios, y eso no tiene nada que ver con las sanciones. Yo pasé hace 2 días por los Caracas. Entonces, ¿las sanciones no influyen en la economía? No, influyen en la economía, pero no es que son responsables del desastre. Los responsables del desastre, en primer lugar, es el gobierno. Las sanciones llegan después que el gobierno ya ha puesto la torta.
Y entonces ellos pretenden, igual que los cubanos, e igual que todos los regímenes autoritarios, de echarle la culpa a las sanciones de lo que está pasando. Por supuesto que las sanciones no sirven para resolver ningún problema desde el punto de vista político, porque en estos días incluso vi un tuit que... Eso es lo que dice el New York Times, por cierto. Bueno, que lo comentaba en estos días, echando un chiste. Decía, vea la lista de gobiernos que hay, autoritarios que han salido aplicando las sanciones. Tú abrías el tuit, porque todavía se hablaba de tuit. Ahora es una X. Ahora es una X. Resulta que la lista estaba en blanco, no había ninguno. Porque esa es la experiencia mundial. Y eso lo vivimos nosotros desde la primera vez en que eso apareció. Nosotros vimos estas sanciones, esta es la misma película aplicada en Cuba que le ha permitido a los Castro siempre echarle la culpa de todo el desastre cubano al imperio. Permíteme, fíjate, esta guerra insólita Rusia-Ucrania, que además es una guerra que nadie puede decir cuándo va a acabar, porque es una guerra como que extraña. No solo los drones, que son pura tecnología, que se están cayendo no se sabe por qué es la guerra, por eso no se sabe nunca tampoco, va a acabar. Y luego, tampoco los muertos, ni el efecto de la guerra, porque uno dice tantos murieron y el otro dice tantos murieron, pero son los mismos. Uno no entiende. Hay una guerra de comunicaciones, pero es una guerra de intereses, es una guerra de los grandes mercados. Entonces tú ves que el gobierno americano, a Irán, que son sus enemigos jurados, porque, bueno, imagínate tú todo lo que pasó en Irán con Khomeini para adelante, ¿no? Entonces, no nos vende petróleo y flexibilizaron, porque Irán está al ladito de Europa y le puede rapidito surtir el petróleo. Y comenzaron con Venezuela porque ellos están gastando 1 millón de barriles diarios de sus reservas, están tratando de reponer eso. Y en el caso venezolano, ya Chevron está por los 800.000 barriles. De manera tal que, viendo el cuadro de la geopolítica, ¿no? Esa guerra loca que parece que es eterna, el tema petrolero, aun cuando el mercado siempre fluctúa, hace que el petróleo venezolano pudiera ser, sobre todo para restituir eso que se está gastando para los Estados Unidos, porque es muy cerquita moverlo de aquí para allá. No, y el pragmatismo, sí, porque tú tienes que ver el pragmatismo del gobierno norteamericano haciendo lo que está haciendo. Que lo que tiene es intereses. Y el pragmatismo de los que están aquí, que todos los días aparecen, o el ministro de la Defensa, lo vi en esto de una declaración que dijo que los Estados Unidos eran responsables de no sé qué cosa, echándole la culpa de todo a los Estados Unidos, o Diosdado Cabello, que lo hace los lunes y los miércoles permanentemente, o Maduro, pero en la práctica, ¿qué es lo que están haciendo? Negociando con los americanos. Mira, ¿tú ves el mazo dando? Claro, yo lo veo cada vez que puedo. ¿Y qué te parece? Yo me dedico fundamentalmente a ver la parte final de los chismes de la oposición. Pero es divertido. ¿Tú sabes por qué? La gente se pone brava cuando dice que es divertido. No, es divertido, por supuesto. Y además, ellos han ido armando desde el punto de vista de la elaboración del programa, han ido aprendiendo. ¿Cómo no? Porque si tú ves los primeros programas y ves los de ahora, te das cuenta que sí que mejoró la producción. El protagonista ha mejorado. Y los más productores, sí, quienes editan ese programa, lo están haciendo de buena manera. Ahora, la parte final, la que tiene que ver con la oposición, que es donde él se concentra en todos los escenarios para tratar de buscar la mayor cantidad de chismes posible, es evidente que ellos tienen una fuente de información que les permite, bueno... La propia oposición, él lo dice. Seguramente. Es que, mire, yo no estoy inventando nada, es la propia oposición. No, pero ellos se meten en reuniones que supuestamente son privadas y las... Claro, y las graban. Y una de las reuniones que hicimos en el IFEDEC, la grabaron. ¿Te acuerdas? La grabaron pero si estaba a la salida. Del IFEDEC. Claro, pero entonces la grabaron, estábamos saliendo, estábamos la mate mango, estábamos hablando, despidiéndonos, la grabaron y se la mandaron a Diosdado para que la editara, y ese mismo día en la noche, supuestamente confundido, porque comenzó a dar unos nombres que no se correspondían unos con los otros, la puso. Es decir que ellos, además de, digamos, de lo que de manera natural aparece dicho por un opositor aquí, otro por allá, y lo que él tiene ahí, es evidente, también ellos tienen su mecanismo de información que va permitiendo que ellos vayan especulando sobre todo eso, como si nosotros agarráramos este programa, por ejemplo, tú le quedas media hora a lo que dice fulano de tal del gobierno, del otro del gobierno y del otro del gobierno. ¡Qué buena idea! Claro, porque si tú logras eso, que lo puedes lograr, te vas a dar cuenta que el problema no es solamente lo que dicen entre sí los opositores, sino que lo que se dicen entre sí. El gobierno. El gobierno es casi peor de todo lo que dice allí. Lo que pasa es que tiene que haber alguien. No, pero ellos son más calladitos. Bueno, pero también se puede averiguar
Y también hay lo que ellos llaman los cooperantes. Ok, te voy a Tú designar. puedes buscar un cooperante, Te voy a designar como el que va a buscar toda esa información para darme la misma, yo hacer eso. pero ese no es mi oficio. Yo pensé que iba a Yo te eso. estoy dando la idea. Pero te asustaste. No, no me asusto, es que no es mi oficio. Felipe, Es como yo te imagínate. dijera a ti, mira, Kiko, vete a pie de aquí a los Caracas. Ese no es tu oficio, tú no te puedes ir a pie. Pero vestido de morado con un Como crucifijo. quieras, pero no te Porque puedes ir a puedo pie. pedir, puedo hacer una cosa para pedir por mis pecados. No, pero no te puedes ir a pie, porque tú no aguantas eso. No, esto ni a la esquina. Por eso te digo, pues entonces ese no es tu oficio. Entonces, pero Pero tú mi puedes- oficio es mandarte para el corte. Pero tú puedes buscar a quien te diga y te pueden dar la lista de los Estás comisionado para eso.